Esta nota creo que es algo que a lo mejor les va a dar mucho en qué pensar, mucho tema y mucha tarea para revisar, pero sobre todo creo que es algo muy, esto que hemos dicho en otros episodios, de cómo Michael funge como un maestro, ¿no? Y a todos Ujú. los niveles, y cómo uno hasta puede aprender de arte, de historia y de tantas cosas a través de él, porque finalmente él era, como lo decía, un instrumento, pero un instrumento que sirvió para muchísimas cosas. Se cumplieron 25 años de que Michael fue coronado como rey por una tribu en África, pero el hecho de este viaje a África y lo que representó para Michael y todo lo que pasó en ese viaje, ¿tú sabías, Jason, de esta coronación? Seguramente sí, ¿no? Y tenías esas imágenes presentes en tu background michaeliano. No, he escuchado del tema y he visto alguna que otra foto, pero no me he profundizado al respecto. Ilumíname. Es como una cuestión que para muchos era o es algo, como bien dice, sí han visto las fotos o han visto las imágenes, pero como que es algo de lo que no se habla mucho o no se sabe mucho. Él fue coronado rey de Sani. Es una región en África, en la costa de Marfil, y él hizo este viaje entre el 11 de febrero y el 18 de febrero de 1992. Este fue un viaje que Michael documentó, como muchas de los lugares a los que iba, llevaba su equipo de grabación y por eso tenemos imágenes en video y hay incluso audio también acerca de este viaje y hemos visto muchas fotos. Pero a mí lo que me parece más interesante de esta cuestión es un regreso a sus raíces. Para Michael este viaje y sobre todo en esa época, que ya hablamos algo al respecto cuando estuvimos hablando acerca de Dangerous, que fue cuando Michael estaba volviéndose como mucho más político o mucho más llevar un mensaje, ¿no? Como que su música no se perdiera en ser simplemente popular y vender Pepsi y toda esta cuestión con la que mucha gente lo trata de identificar, pero también proyectar a ese continente hacia una cuestión mucho más global, hacerlo visible y traer esa cultura al occidente y darle esa proyección con toda la fama que él tenía. Y durante este viaje ocurre algo muy interesante, que es que lo acompaña un señor que es un escritor e historiador francés de nombre, perdonen, ahora sí que perdonen mi francés y mi pronunciación, pero se llama Gonzalo Saint-Brice y él escribe en el 2010, publica un libro que se llama En el paraíso con Michael Jackson. Este libro, nuestra queridísima amiga Marisa Blues ha hecho la traducción de prácticamente todo el libro y está disponible en el Hideout. Van a tener el link ahí también para poder leer estos extractos que ella tradujo, porque este libro solamente se publicó en francés. Y como les decía, él es un personaje importante en Francia. Y yo acabo de encontrar en YouTube una entrevista que le hacen a este señor en 2012 en una especie de convención que hicieron fans en Francia y lo invitaron a él y de verdad dice unas cosas fascinantes. O sea, yo la parte que he leído de ese libro y lo que él cuenta en esta entrevista es para un guión de una película así. Y es muy interesante cómo cuenta este escritor que Michael lo contactó y fue justo porque un día que yo creo que Michael no tenía nada que hacer, pues Michael estaba viendo Good Morning America, este programa matutino que es tan famoso en Estados Unidos, y en ese programa habían tenido de invitado a este señor, a Gonzalo, y él platica una anécdota acerca de Leonardo da Vinci, y pues como sabemos Michael era amante de toda esta cultura renacentista y cómo era fan del arte y de todos estos personajes como Leonardo y Miguel Ángel. Y Michael se fascina por la historia que este señor cuenta, lo contacta y le pide que lo encuentre para que lo acompañe en este viaje a África en la que él quiere reencontrarse con sus raíces y para que puedan platicar de este tema que les apasiona tanto. Él dice que ni en sus más locos sueños se habría imaginado nunca que esto pudiera suceder, que como él siendo francés y venido de un entorno de la cultura y de toda esta cuestión tan europea, por haber estado en un programa tan americano,
uno de los tantos que vio esa mañana ese programa fue nada más y nada menos que Michael Jackson. Y por esta cuestión de tener en común a Leonardo da Vinci, lo invita a tener un encuentro en África, en la Costa de Marfil. Entonces, en este libro, este señor te cuenta esos encuentros que tenían en donde platicaban durante horas acerca de cultura y de pintores y del Renacimiento. Y él decía que se fascinaba por el amplio conocimiento que Michael tenía y lo profundo que iba este conocimiento que tenía. Le preguntan en esta entrevista que por qué tardó tanto en sacar ese libro, ¿no? Y él dice, me harté tanto o tuve una sobredosis de repugnancia de ver lo que todos los medios reportaban acerca de este personaje y me enfadé tanto de la familia, el dinero, la pedofilia y todos los chismes y toda la basura que se decía acerca de él, que yo sentía la responsabilidad de tener que decirle al mundo lo que yo había vivido y cómo eso que ellos decían no era Michael Jackson. Y sí, por eso decido escribir ese libro. Y de hecho el libro empieza con un poema que él escribe que es muy bonito y muy profundo y cómo habla acerca de la naturaleza de Michael sí como un rey y cómo por eso era totalmente adecuado o hasta justo, ¿no? El hecho de que en África lo estuvieran coronando porque él realmente emanaba no solo la energía de alguien de la realeza, sino que también se comportaba como tal, al ser una persona que procuraba tanto estar lleno de cultura y conocer personajes importantes y personajes históricos de todo el mundo. Decía este escritor, dice, yo por un momento llegué a dudar de que si lo que vivía había sido real, dice, porque si yo le contaba a la gente como que esta parte de lo que había hablado con él y todo lo que él sabía, me iban a tachar como de, pues claro que te estás inventando esto, ¿no? O sea, estás queriendo ponerle un atributo que en realidad tú tienes, pero lo quisiste ver en él, ¿no? O sea, tú viste a Michael Jackson como alguien muy culto porque tú eres alguien muy culto, ¿no? Y así. Dice, pero no, en realidad él era, o sea, él todo el tiempo estaba leyendo y todo el tiempo leía cosas de arte y cosas de historia y era una persona muy culta. Dice varias frases y tiene varias frases y dice que de hecho se mandó a hacer una de esas frases en una pulsera que decía que un hombre sin cultura es como una cebra sin rayas. Dice, de repente Michael podía pasar mucho tiempo sin hablar, pero cuando hablaba era como si de él salieran proverbios, ¿no? Era así como que las cosas que decía y como que particularmente en África, y lo dice él, que estaba radiante y que estaba como en su máximo, o sea, era como si la energía lo desbordara, ¿no? Y estaba súper, como muy inspirado. Habla de otra cuestión acerca de la imagen de él como alguien que desafió todas las fronteras, lo que hemos hablado en otros episodios, pero decía, pero el tabú y la frontera más, digamos, importante que él transgredió fue el tiempo, dice, porque él, a pesar de ser un adulto y a pesar de ser un adulto tan culto y tan cultivado, seguía permaneciendo niño en su esencia, entonces esa es la cuestión por la cual mucha gente no puede creer la relación tan natural que él tenía con los niños. Otra frase que dice, el ser humano que no está condicionado tiene poderes mágicos. Dice, y nosotros cuando entras en este juego de roles de la sociedad y empiezas a condicionarte, pierdes esos poderes mágicos, por decirlo así. Y él los conservó porque no se condicionó. Dice, él no estaba condicionado por esas cuestiones que los seres humanos comunes y corrientes sí tenemos, y por eso él tenía esta casi aura como de magia en él, ¿no? Entonces, es un escritor y es un poeta, y que alguien así te hable acerca de Michael, pues es como, ¡ah! Me explota la cabeza. Yo así estaba sintiendo que me explotaba la cabeza cuando estaba leyéndolo. Otra cosa que se me pasaba y que me dejó así impactadísima. Cuando fue este viaje a África, Michael tenía 33 años y también saca a colación este escritor y decir la edad de Cristo, ¿no? Decía él que él nunca había escuchado hablar de Jesús con tanta claridad y con tanta pasión como escuchó a Michael hablar de él durante ese viaje, que cuando estuvieron platicando, que él de repente le preguntó, dice, y no sé por qué lo hice, pero le pregunté que a qué edad le gustaría morir, ¿y qué creen que le contestó? No sé, 50, no me digas. A los 50.
No te puedo creer. Eso Exacto. yo no lo sabía. Eso. No lo puedo creer. Impresionante. Entonces eso sí, me puso así los pelos de punta, ¿no? Y ya quiero llegar a ver si en el libro cuenta más acerca de eso, pero es algo Ah, así. Tiririri, tiririri. sí, sí. Bueno, no sorprende, ¿no? Porque en más de una ocasión él dijo, ¿no? Al rabino también le decía que él no quería, Morir tenía mucho viejo, miedo de llegar a viejo, sí. Tanto así pero como sí, decir la edad tanto así exacta que como la edad exacta, exacto, exacto. Decía es porque le preguntaban, pero ¿por qué crees que Michael, si siempre buscó esta parte de ser una persona tan culta, por qué no lo publicitó más, ¿no? O por qué no es algo que todo el público conozca? Y decía él que porque quizá para Michael esta era una parte o era la única parte que él podía considerar como privada, como su puerta de escape y como su mm, propia, algo que no iban a invadir otros y que él no necesitaba por qué hacer público y decir como, "Ah, miren qué culto soy, qué inteligente soy". Dice, pero él lo dejó, sí lo dejó patente a lo largo de todo su trabajo. Dice, ahí tienes toda la música clásica que siempre ponía dentro de su música, los mm, elementos de poesía que tomaba, estas frases que decía, pero estaba más bien como una especie de mensaje encriptado, ¿no? Mensaje codificado para el que quisiera ahondar, entonces tú empiezas a jalar ese hilito o llegar a un lugar que a lo mejor nunca te imaginaste. Se hizo su sueño realidad, ¿no? O sea, y que ese pueblo le haya dado ese reconocimiento de nombrarlo rey, o sea, de coronarlo. O sea, Michael sí fue pertenecer a la a la realeza realeza, sí. y qué cosa tan más acorde que pertenecer a la realeza de donde él proviene. Ujú, Entonces creo que también esa cuestión pasó muy desapercibida porque para la cultura occidental África, como él bien decía, representa otras cosas o no sabemos dimensionarlo como en realidad alguien que proviene de ahí sí lo dimensiona. Y toda la cuestión de todo lo que él decía en muchos audios que incluso existen, ¿no? Que decía que África era su lugar favorito del mundo, ¿no? Que sus vacaciones las pasaba ahí, que siempre quería como estar regresando ahí y no perder el contacto con África y con el pueblo de África. Entonces, pues les vamos a dejar bastante tarea para que vean, escuchen, lean y ustedes puedan también informarse más acerca de este viaje, que quizá es una de esas historias que se quedan empolvadas ahí dentro de el anecdotario y Bueno, es muy pues entonces impresionante. ese es el libro del escritor francés En el Paraíso con Michael Jackson. Vamos a poner el link ahí por si quieren comprarlo en Amazon o no sé dónde está disponible. Ahí encontraremos el link. Por si acaso ustedes parlez-vous français, entonces ahí lo puedan entender porque yo no le entiendo nada. Pero voy a ver si me pasan los links de estos también de las traducciones Ya, para... ajá, ya está el link del Hideout en donde Marisa hizo ese post y ahí están las traducciones. Perfecto.